Perdón, se me olvidó. Bueno, lo siento para los que la vean después. Bueno, entonces, Mario Bunge nos plantea en un principio esta diferencia entre una ciencia formal y una ciencia fáctica, en el sentido que nos dice, existe un mundo que podemos observar, existe un mundo que podemos palpar, que podemos ver y sobre el cual podemos ejercer directamente, sobre el cual podemos influir de manera directa. Y ese mundo, la manera en que lo estudiamos, va a diferir del mundo ideal, del mundo de las ciencias formales. Un mundo donde no podemos tocar los conceptos que estamos estudiando. Un mundo en el cual no podemos evidenciar de manera directa esos cambios que proponemos. No podemos ver directamente cómo afecta el nuevo conocimiento que adquirimos. Entonces, la gran diferencia entre la ciencia formal y la ciencia fáctica es su objeto de estudio, porque es que a partir del momento en el que clasificamos como distintos el objeto de estudio de la ciencia formal y la ciencia fáctica, nos vemos en la necesidad y en la obligación de utilizar métodos científicos que sean distintos. Porque la manera en que yo voy a estudiar las matemáticas no puede ser la misma manera en la que yo voy a estudiar la biología. Porque es que como son dos materias tan distintas, como son dos objetos de estudios tan distintos, nos damos cuenta de que no nos sirven los mismos métodos. Entonces, por eso ustedes van a ver, y por eso, bueno, ustedes ya pasaron por el colegio, aquí en la universidad, como abogados no van a ver tanta matemática, o nos esperamos, pero resulta que si nos retrotraemos al colegio, cuando estábamos en clase de biología, a veces nos tocaba hacer experimentos, o en clase de biología, o en clase de física, o en clase de química, nos tocaba hacer experimentos. Nos tocaba, no sé, diseccionar un ojo de vaca, nos tocaba combinar unos determinados compuestos químicos, nos tocaba grabar cosas para ver la fuerza, etc. Esas cosas las estudiábamos así porque éramos capaces de evidenciarlas directamente, mientras que en la ciencia formal no es el caso. Generalmente, y en la mayoría de los casos, en matemáticas ustedes nunca hicieron un experimento. Y si mucho el experimento que hacían era hacer un algoritmo. Entonces, desde ahí podemos ver que esta existencia y esta diferencia entre la ciencia formal y la ciencia práctica verdaderamente es tan importante que llega hasta exigir que la manera en que enseñamos esas disciplinas sea distinta. Entonces, esas ciencias formales y esas ciencias prácticas las va a diferenciar Mario Bunge específicamente por el objeto de estudio que a su vez va a exigir que los métodos que utilizamos para estudiarlos difieran considerablemente. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Juan Carlos. Listo. Efectivamente, a simple vista no hay formas de hacer experimentos en el derecho, pero es que la pregunta es, ¿para qué queremos hacer experimentos en derecho? Si al fin y al cabo la forma, el objeto de estudio que tenemos enfrente, es decir, el derecho, no sería producente hacer experimentos en el sentido de que no van a tener un efecto directo. Pero entonces aquí Johan ya me plantea algo importante y es, listo, el derecho en donde pinta en todo este estudio y en toda esta diferenciación entre las ciencias formales y las ciencias fácticas. Pues resulta que ese es el gran tema y que esa es la gran pregunta de muchísimos años de estudios jurídicos. Es cuestionarnos sobre cuál es el punto y en qué medida podemos ver la cientificidad del derecho. Y detrás de esta pregunta está el gran debate de cómo podemos brindar y cómo podemos asegurarnos que el conocimiento que adquiramos sobre el derecho sea objetivo y sea racional. Entonces resulta que cualquier conocimiento que obtengamos de estos dos tipos de ciencias se van a caracterizar por esos elementos, porque es un conocimiento objetivo y porque es un conocimiento racional. Pero ahora, tenemos que recordar que las palabras tienen diferentes significados y por tanto, en este caso, el concepto o el significado de la palabra objetivo no está directamente asociado con su uso coloquial. Si vamos y buscamos simplemente acá objetivo,
objetivo, definición, dice que se basa en los hechos o en la lógica, o que hace juicios de valor atendiendo a los hechos y la lógica, y no a los propios sentimientos o sensaciones. Resulta entonces que esta definición, que es la coloquial, por así decirlo, no es directamente el uso de la palabra o el uso de la o bueno, no se identifica con el uso de la palabra normal dentro del concepto de ciencia. Cuando hablamos de ciencia, cuando decimos que el conocimiento científico es objetivo, efectivamente hace referencia a que se basa en los hechos y la lógica. Pero realmente esta definición tiene más que ver con la segunda característica del conocimiento científico, y es que el conocimiento científico también es racional. Pero entonces, ¿qué significa que el conocimiento es objetivo? Significa que la ciencia se caracteriza por tener un objeto de estudio definido y delimitado. Y a partir de ese momento, cuando ya se puede empezar a hacer experimentaciones científicas, cuando ya nos empezamos a interesar por verdaderamente adquirir un determinado conocimiento científico, no podemos entrar así como así. No podemos llegar y pretender que el conocimiento científico nos caiga de las nubes. Necesitamos saber específicamente qué queremos conocer, qué es lo que hay en este mundo que nos interesa o, en su defecto, qué es lo que hay en este mundo imaginario que nos interesa. Entonces, cuando hablamos de que el conocimiento es objetivo, significa que el conocimiento se acerca a su objeto de estudio. Mientras que cuando hablamos de que el conocimiento es racional, nos referimos a que ese conocimiento se aparta de juicios de valor, se aparta de hacer conclusiones que no correspondan a un procedimiento lógico o un método experimental o un método científico. Entonces, nuestra ciencia se va a caracterizar en un primer momento por tener un objeto de estudio determinado, en un segundo momento por tener un método claro y en tercer momento porque nos permite adquirir un conocimiento que es objetivo y racional. ¿Me siguen? Sí, señor. Es por tener un conocimiento objetivo, utilizar un método de estudio. ¿Y cuál fue el último? Porque va a brindar un conocimiento objetivo. O Sí, sea, por eso, o sea, conocimiento objetivo, el método para... y el objeto de estudio. Ah, eso, ya. Entonces, de manera general, podemos decir que el objeto de estudio de las ciencias fácticas puede ser cualquier objeto que veamos en la realidad, como por ejemplo es el caso de la biología, que es la vida, en el caso de la geología, que es la tierra, en el caso, no sé, de la física, que es la fuerza, mientras que la ciencia formal va a tener como objeto de estudio casi siempre, bueno, siempre, casi siempre, siempre va a tener como objeto de estudio la matemática y la lógica, porque son conocimientos que son abstractos y que nos pertenecen a nosotros como humanos. Bueno, pues vamos a entrar en el debate de si los animales pueden hacer matemática, pero el punto es el mismo. De manera general, se entiende eso. Así que listo, devolviéndonos, ahora que tenemos una idea general de lo que representa la ciencia, más abajo pueden ver los métodos, pero no creo que sea exactamente necesario porque pues, resulta que nos empieza a interesar a nosotros que saber el derecho en dónde se posiciona dentro de todo este tema. Y aquí es donde conocemos a Cristina Fuertes Planas, que lo que nos va a proponer va a ser un estudio sobre la ciencia y la filosofía del derecho. Entonces yo creo que lo más poderoso de este artículo es su resumen, que dice, la filosofía de la ciencia tiene como objeto de investigación el conocimiento científico, es decir, cómo se conoce la ciencia, así como los problemas prácticos que pueden darse en la práctica científica, tema relacionado con la teoría del conocimiento y con el método, lo que normalmente se ha acometido por parte de filósofos, aunque una buena parte de científicos,
partiendo del pensamiento griego, se han interesado en este ámbito del conocimiento. Si podemos afirmar la existencia de una ciencia del derecho, que tradicionalmente se denomina dogmática jurídica, también existiría una filosofía de la ciencia del derecho, como así ha sido elaborado por eminentes filósofos. Entonces resulta que lo que ustedes acabaron de leer sobre Mario Bunge pertenece a una rama del conocimiento y específicamente a una rama de la filosofía que en un principio se conoce como gnoseología. La gnoseología fundamentalmente se interesa por el origen del conocimiento. Y dentro de la gnoseología nos interesa un tipo de conocimiento en específico, y en nuestro caso es la epistemología, que tiene que ver con el conocimiento científico. Entonces lo que hace Mario Bunge aquí es hacer un tratado que le va a servir fundamentalmente a los epistemólogos, porque a partir de esto es que vamos a poder empezar a entender qué compone una ciencia, cómo es su método y cómo es su filosofía. Entonces por eso hablamos de la filosofía de la ciencia, que equivale a hablar de la epistemología. Pero resulta entonces, y como bien lo plantea Cristina, es que si hemos decidido considerar al derecho como una ciencia, pues entonces nos urge también tener una filosofía de la ciencia del derecho. En un primer momento, la ciencia del derecho se denomina como dogmática jurídica, pero ustedes mismos, gracias a Iván, se han dado cuenta de que ese nombre es un poco infortunado, dado que da a entender todo lo contrario a ciencia. Pero entonces, si hablamos de dogmática jurídica y si a su vez hablamos de ciencia, pues significa que estamos en la necesidad de hablar de una filosofía de la ciencia del derecho. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo adquirimos el conocimiento en derecho? ¿Me siguen? Listo. Vamos a ver. Entonces, aquí justamente Cristina se encarga de asegurarnos esto, y es decirnos, la reflexión se sitúa en torno a cómo puede conocerse el derecho. Se tratará de saber si es posible un conocimiento verdadero del derecho y si es posible haber una ciencia del derecho. Entonces, listo. Aquí nos devuelve el concepto de ciencia, y yo creo que realmente lo que nos sirve es que ella nos plantea diferentes características de la ciencia que a su vez también van a encontrar en Bunge. Y resulta que hay una característica que a partir de Cristina podemos irle agregando diferentes categorías a las ciencias, a la clasificación de ciencia que ya nos había propuesto Mario Bunge. Pero resulta que definirlo como tal es un poco complejo, pero nos vamos a preocupar fundamentalmente por decir que las ciencias fácticas se pueden dividir a su vez en otros dos tipos de ciencias, que van a ser las ciencias naturales, que son las encargadas de estudiar fenómenos que podemos ver en la naturaleza, y las ciencias sociales. Pero esta diferencia, ¿por qué es tan importante? Porque es que como humanos nos hemos encargado de transformar nuestra realidad natural y nos hemos encargado de alejarnos de lo que una vez nos caracterizó como animales. En un principio nos reuníamos como simples animales y la ciencia que habría servido para estudiarnos habría sido una ciencia natural como podría bien ser la biología. Pero a partir del momento en el que el hombre empieza a juntarse, a partir del momento en el que el hombre empieza a categorizarse, a reunirse, a hacer comunidades,
las reglas que rigen la naturaleza no nos aplican directamente a nosotros, porque es que nuestra capacidad de ser conscientes de nosotros mismos y nuestra capacidad de tener una conciencia social nos ha permitido crear un mundo artificial. Si tratáramos nosotros de vivir como vivieron en algún momento nuestros ancestros, probablemente no duraríamos ni un solo día, porque a las reglas a las que estamos acostumbrados son muy distintas a las reglas a las que nuestros ancestros estuvieron acostumbrados. Kelsen, justamente, a pesar de que él habla de derecho, él hace esta diferenciación entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales se van a regir fundamentalmente por un principio de causalidad. Es decir, todo lo que sucede tiene una causa que lo antecede. Mientras que cuando el hombre ya empieza a reunirse y ya empieza a haber una comunidad y una sociedad, el principio que nos rige es el principio de imputación. Dentro de los extremos positivistas y en la concepción de los científicos extremos, a lo que debemos intentar asemejarnos en nuestras prácticas sociales es a la naturaleza. Piensan que lo que caracteriza el conocimiento objetivo, lo que caracteriza a la ciencia, justamente va a ser este acercamiento a una ciencia natural que está regida por un principio sobre el cual el hombre no puede influir, a diferencia de las ciencias sociales. Porque en las ciencias sociales, ¿cómo así que hablamos de un principio de imputación? Hablamos de que el hombre, en su calidad como hombre, se encarga de atribuirle las causas a los sucesos. Y por eso vemos que en las comunidades primitivas había tanta mitología. Porque es que eso es lo que se denomina un animismo. Se buscaba dar respuesta a las grandes preguntas que veíamos en nuestro día a día. Entonces veíamos que caía un trueno y asociábamos e imputábamos eso a que existía un Dios que estaba molesto con nosotros. Pero los animales y como tal la naturaleza no hace esa imputación, sino que simplemente reconoce la existencia de un principio de causalidad que hace que toda consecuencia tenga una causa que la anteceda. Entonces, esta diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales es sumamente necesaria en el sentido de que no es posible estudiar una ciencia social como una ciencia natural, porque el objeto de estudio de una ciencia social es eminentemente artificial. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, sí te seguimos. No te escucho, Pablo. Que sí te seguimos. Es que tengo el micrófono dañado. Entonces, posteriormente, Cristina se encarga de dividir aún más las ciencias sociales entre mnemotécnicas y biográficas. Y bueno, esto no nos interesa, pero lo que sí nos interesa es esto. El derecho sería una ciencia histórico-cultural, porque es comprensiva, no explicativa, individualizadora, cultural y valorativa. ¿Qué significa esto? Significa que la ciencia del derecho tiene esas 4 características que nos permite considerarla como una ciencia histórico-cultural. Entonces significa que la ciencia del derecho se va a posicionar como una ciencia fáctica. Y dentro de estas ciencias fácticas la vamos a considerar como una ciencia histórico-cultural. En un primer momento, porque atiende y tiene en cuenta muchos elementos de la historia. Por eso es que nosotros vemos romano, porque somos conscientes de que es necesario entender que el derecho es una ciencia que tiene como objeto de estudio algo que es histórico, pero que además de ser histórico es cultural, porque cada cultura tiene su propio sistema de leyes de manera general.
No siempre es el caso, pero bueno. Entonces, ¿esto qué representa para nosotros? Que el derecho sea considerado como una ciencia fáctica, que no podemos demostrar lo que decimos. No podemos contrastar empíricamente datos ni situaciones. Por eso hablamos de que la ciencia del derecho busca comprender, no explicar. Porque es que nos interesa entender cómo funcionan estos espacios donde existe derecho. No nos interesa explicarlos. Nos interesa individualizar los casos singulares. Nos interesa tener en cuenta la cultura dentro de la cual existe este derecho. Y siempre nos vamos a encargar de hacer juicios de valor. Entonces, a partir de este momento, ya empezamos a flexibilizar un poco esta idea de la ciencia como una disciplina que se encarga siempre de obtener un conocimiento que sea ajeno a cualquier juicio de valor. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de que se hagan juicios de valor no significa que sea una ciencia subjetiva o que sea una ciencia irracional. Significa que los métodos con los cuales se hacen los juicios de valor difieren a los métodos que utiliza, por ejemplo, la moral. Entonces, ahora devolviéndonos, nos vamos a dar cuenta de que, de manera general, ya entendimos qué significa una ciencia y lo que significa el derecho, pues siempre tendremos la duda realmente. Pero este módulo es introductorio al resto de la materia, porque lo que nos interesa no es directamente seguir hablando de la ciencia del derecho, sino que nos interesa analizar la ciencia del derecho. Nos interesa hacer ciencia. Queremos tomar un papel científico respecto del estudio del derecho. Entonces, sigamos a ver qué significa analizar. Analizar significa examinar detalladamente una cosa, separando o considerando por separado sus partes, para conocer sus características o cualidades o su estado y así extraer conclusiones. Entonces resulta que el análisis que ustedes han hecho hasta ahora tiene 3 ejes principales. 4. Sí, 3 ejes principales. Y espero que ustedes hayan tenido esto en cuenta durante la materia porque se lo repetí bastante. Un análisis estructural del derecho que busca entender cuáles son los componentes orgánicos del derecho. Y resulta que básicamente para poder hacer este análisis estructural del derecho tenemos que analizar los sistemas jurídicos y los ordenamientos jurídicos. Dentro de ese estudio de los sistemas jurídicos, una vez ya encerramos lo que nos interesa como objeto de estudio, nos vamos a dar cuenta de que existe una norma. Y se dedicaron durante un tiempo a estudiar el fenómeno normativo y a estudiar la forma en que aparecían y se acababan las normas en el seno de un ordenamiento jurídico. Posterior a eso, se encargaron de hacer un análisis valorativo del derecho, en el cual empezaron a contrastar cuáles son esos elementos que son axiológicos, esos elementos que corresponden a creencias compartidas. Busquemos la definición de valor. Como pueden ver, existen muchísimas acepciones al concepto de valor, la palabra valor. Pero de manera general entendemos el valor como esa realidad o ese concepto de los que forman el conjunto de las cosas que determinan, es muy importante, el comportamiento de una persona o de la sociedad
según el grado de importancia que se les confiere. Entonces, el valor está sumamente ligado a la experiencia moral y a la experiencia ética. Entonces, cuando ustedes hacían un análisis valorativo del derecho, se encargaron de estudiar cuáles eran esos preceptos, tanto sustanciales como formales, que dieron luz a todas esas normas que ustedes hasta ahora han estudiado y que más adelante seguirán estudiando. Entonces, básicamente lo que hacen dentro de este análisis valorativo es cuestionarse sobre qué hay detrás de ese ordenamiento jurídico, qué es lo que da luz a esa estructura, a ese sistema jurídico. Y finalmente, lo que más nos interesa como abogados fue que hicieron un análisis funcional del derecho, porque se encargaron de estudiar para qué sirve el derecho. Entonces, de manera resumida, podemos decir, ustedes se preguntaron cómo se compone el derecho, después se preguntaron cuáles son los valores del derecho y finalmente se preguntaron para qué sirve el derecho. ¿Me siguen? Y entonces resulta que ese análisis que les acabo de proponer y que Iván les propuso, se hace nada más y nada menos de los objetos de conocimiento o de los objetos de estudio. Entonces, por eso, de manera general, ustedes se van a dar cuenta de que existe en cada ciencia una rama que se encarga de hacer un análisis estructural del objeto de estudio. Entonces, por ejemplo, en la biología, quien se encarga, hay toda una rama especializada por estudiar las células, que son básicamente lo que va a componer la vida. Pero además de eso, también hay una rama que se encarga de todo el elemento, de todos los aspectos éticos y morales de la práctica del biólogo. Y finalmente, hay todo un grupo dedicado a entender para qué sirve la biología y a su vez para poder brindar diferentes usos. Así que hasta ahora hemos entendido casi todo el primer módulo. ¿Se han entendido? ¿Tienen alguna pregunta específica sobre ese primer módulo? ¿No preguntas? Yes. Perfecto. Entonces, hay algo que nos interesa y sobre lo cual tenemos que detenernos un instante y es todo esto, básicamente. Entender que dentro del derecho existen también diferentes disciplinas. Existe la ciencia del derecho, la filosofía del derecho, la dogmática jurídica, la teoría general del derecho, todas estas ciencias que aportan al derecho, el derecho comparado, y finalmente la teoría de la legislación. Resulta que todas esas ciencias y todas esas disciplinas que se encuentran dentro de la misma ciencia del derecho tienen diferentes funciones y tienen diferentes características. Al principio del semestre, cuando vimos este tema, yo les compartí una tabla en las que aparecían las principales características de la ciencia del derecho. Más tarde se las vuelvo a enviar. Pero de manera general, vamos a ver si... Si vamos acá, vamos a ver las diferentes componentes de la ciencia del derecho. Y de manera general vemos que están estos cuatro. La dogmática jurídica, que es la que se encarga fundamentalmente de estudiar un ordenamiento jurídico en concreto.
y por eso realmente hablamos de dogmática jurídica y no de ciencia del derecho. Sin embargo, se busca que se haga una transición hacia entenderlo realmente como una ciencia del derecho. La dogmática jurídica se caracteriza porque se concentra únicamente en un ordenamiento jurídico y busca teorizar sobre todo esto que vimos, sobre el análisis estructural del derecho. Se encarga, por ejemplo, en el caso del sistema jurídico colombiano, tenemos gente dedicada a estudiar cómo se estructura el derecho colombiano, tenemos gente dedicada a estudiar la validez de la norma jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano, tenemos personas que se encargan de contrastar el ordenamiento jurídico colombiano en contra de la Constitución y de los principios del derecho, y tenemos personas dedicadas eminentemente a esa práctica legal del derecho. Entonces, si lo quieren ver así, existen personas que se encargan de analizar estructuralmente el derecho, y esos que vendrían siendo, podrían ser, por ejemplo, los congresistas, cuando se encargan de crear nuevas normas, pero también los doctrinantes y los teóricos. Los encargados fundamentalmente de analizar la validez de la norma jurídica va a ser la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y a su vez la Corte Suprema de Justicia. Ese análisis valorativo también lo hace la Corte Constitucional cuando se encarga de contrastar las normas con la Constitución. Pero a su mismo tiempo el análisis valorativo lo hacemos todos cuando proporcionamos nuevas teorías sobre la manera en que debería ser el derecho. Y finalmente este análisis funcional lo hace cualquiera. Pues el análisis como tal no lo hace cualquier abogado, pero el aspecto funcional sí lo hacen todos los abogados, porque todos se encargan de llevar a la práctica la teoría del derecho. Entonces esta dogmática jurídica es una disciplina científica que tiene una serie de funciones. Yo no sé si ustedes vieron eso en profundidad, creo que no. Espero que no. Y bueno, igual ahí está bastante claro. La teoría general del derecho hace algo muy similar a la dogmática jurídica, pero realmente se concentra en hacer un análisis de los conceptos fundamentales del derecho. Se cuestiona sobre cuáles son esos elementos propios al derecho que cualquier derecho debe tener. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que cualquier ordenamiento jurídico debe tener? Y eso es algo que ustedes ven muchísimo en esta materia de introducción. Finalmente, el derecho comparado, bueno, finalmente no. En un tercer lugar tenemos el derecho comparado, que se encarga de efectuar comparaciones entre diferentes ordenamientos jurídicos, y estas comparaciones pueden tener muchísimos objetivos en mente. Puede ser para crear nuevas prácticas legislativas, puede ser para entender o para interpretar la normatividad, puede ser para hacer críticas, para todo lo que ustedes quieran realmente. Y la teoría de la legislación se encarga de estudiar cómo es que se llegan a crear las normas, específicamente las leyes. Eso ustedes lo vieron muchísimo con teoría de la norma. Sin embargo, es distinto. Resulta que teoría general de la norma y teoría general del ordenamiento son dos ciencias que ustedes ven en profundidad en esta materia. Cuando ustedes ven todo el tema de la norma, los elementos de la norma, los de Von Wright, que dice contenido, condición de aplicación, sanción, promulgación, todo eso es teoría general de la norma. Y teoría general del ordenamiento es todo lo que ustedes hacen en este análisis estructural del derecho, solamente que también lo hacen un poco focalizado a el ordenamiento jurídico colombiano. La lógica del derecho, la hermenéutica del derecho, la filosofía del derecho, la sociología del derecho, todas estas son ciencias que ayudan a la práctica jurídica y que como tal ayudan a efectuar estos análisis. Porque, por ejemplo, la hermenéutica es una materia, primero que todo, que ustedes van a ver el próximo semestre, pero además es una materia que se encarga de interpretar los preceptos normativos. La filosofía del derecho se encarga de estudiar, recordemos que es la filosofía del derecho, no la filosofía de la ciencia del derecho, que sería distinto. La filosofía del derecho se encarga de estudiar cuáles son los principios que están detrás del derecho y qué compone eso. La sociología del derecho se encarga de estudiar cómo afecta a la sociedad del derecho. La psicología y la neurociencia del derecho se encarga de estudiar de una manera más individual los efectos que tiene el derecho. La economía del derecho se encarga de estudiar cuáles son las mejores prácticas y cuáles son las mejores políticas económicas. Si ustedes se dan cuenta, el derecho es chévere porque es supremamente transversal. Entonces, ya con todo esto,
podemos dar por cerrado el módulo primero. ¿Entendieron todo lo que les dije? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Sí les está sirviendo? ¿Les está gustando? Perfecto. Entonces, ahora cuando ya podemos pasar y hacer, por así decirlo, cogemos un microscopio imaginario y colocamos al derecho en la lamela y vamos a focalizarnos en algo específicamente. Nos vamos a encargar de estudiar justamente lo que compone la estructura del derecho. Nos interesa ahora saber, cuando hablamos de derecho, no queremos saber qué significa derecho, porque ya hicimos las paces con que realmente es casi imposible poder determinar qué significa derecho. Grandes juristas como Hart, Dworkin, Kelsen intentaron acercarse a la definición del derecho, pero todos llegan a la misma conclusión. El derecho nunca podrá ser definido. Entonces, en ese orden de ideas, ellos proceden a hacer un análisis estructural del derecho y a tratar de más bien hacer un estudio de la naturaleza del derecho, no tanto de un estudio del derecho en sí. Entonces, cuando ustedes vieron esto, ustedes leyeron las páginas 934 de Atienza y algunas páginas de Asís Roja. ¿Qué comparten estos dos textos? Que buscan tratar de dar un entendimiento básico del concepto de derecho. Y si recuerdan, Atienza tiene una, por así decirlo, un primer acercamiento que es muy interesante en el sentido de que dice, derecho es muchas cosas. Y dentro del concepto de derecho hay más conceptos de derecho. Y podemos hablar del derecho con D mayúscula, del derecho con D minúscula. Podemos hablar de derechos, podemos hablar de obligaciones, podemos hablar de prohibiciones, podemos hablar de normas y de muchas otras cosas y de muchas palabras que utilizamos coloquialmente, pero que realmente nunca van a ser capaces de dar cuenta de la naturaleza completa del derecho, por lo que el mismo derecho es tan amplio y tan extenso. Entonces, los conceptos que ustedes deben saber y que ustedes deben tener súper claros son estos: ordenamiento jurídico, el derecho como sistema, la norma jurídica, conceptos jurídicos fundamentales y las características del ordenamiento jurídico. ¿El ordenamiento jurídico qué es? Resulta que nos encargamos y nos interesa empezar a entender el derecho como un conjunto. Pero este conjunto no es aleatorio y este conjunto no es producto de la suerte. Este conjunto se encarga de organizar todas las normas que van a afectar la vida, no solamente en sociedad, porque realmente hoy por hoy nos damos cuenta de que existen normas para una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, hay normas que rigen y que determinan cómo se debe constituir la familia, cuando en un principio se pensaba que la familia era algo sumamente íntimo. Entonces eso es para entender que dentro del ordenamiento jurídico existen diferentes capas. Entonces existe una primera capa que viene siendo la capa pública, dentro de la cual nos vemos las caras todos los días. A partir del momento en el que salimos de nuestro edificio, de nuestro apartamento, de nuestra casa, nos enfrentamos al orden público, nos enfrentamos a la realidad pública. Ahí lo que hacemos tiene efectos directamente. Tomemos un ejemplo muy claro. Yo puedo estar desnudo dentro de mi casa, no hay ningún problema. Pero si yo salgo desnudo a la calle, constituye un delito. ¿Por qué? Porque resulta que yo en mi casa estoy en otra esfera, estoy en la esfera privada. Y a partir del momento en el que yo me salgo de esta esfera privada, cuando cruzo la puerta de mi edificio, yo entro en la esfera pública. Y como entro en esa esfera pública, pues yo estoy en la obligación de respetar unas determinadas normas y unos determinados preceptos. Como por ejemplo, el de ser una persona decente y salir vestido. Entonces, la gran pregunta es, y yo como individuo que le interesa ser una persona correcta en sociedad, pues
yo quiero saber dónde puedo encontrar las normas y los preceptos que puedo hacer y que no puedo hacer. Esto a simple vista parece muy bobo, pero no es así. Porque resulta que lo que es delito acá, en Colombia, no necesariamente es delito en otro lado. Y eso aplica no solamente para los delitos y para las normas jurídicas, aplica para las normas morales, religiosas y sociales. Y a partir de ese momento, nos damos cuenta de que este ordenamiento jurídico es supremamente amplio. Tiene en cuenta 1.000.000 de cosas, no solamente las normas jurídicas, es decir, las normas que vamos a encontrar en los códigos, sino que realmente nos vamos a dar cuenta de que el ordenamiento jurídico se encarga de revisar muchas otras cosas. Pero específicamente nos interesa entender de dónde provienen esas normas. Y aquí es donde ya podemos empezar a hablar de centros de producción normativa. Entonces, Iván, ¿qué es lo que les ha hecho? Iván ha cogido un círculo y lo ha empezado a rellenar de cosas. Lo sé porque lo vi en un video. Él empezó, primero teníamos un ordenamiento jurídico así, vacío. Y primero le añadimos normas. Pero no solamente son las normas, sino que son los individuos a los cuales rigen las normas. No solamente son los individuos, sino que además son esos centros de producción que producen esas normas. Entonces, ya no son solamente esos centros de producción, sino que es que hay que tener en cuenta todos y cada uno de los agentes que entran en el ordenamiento jurídico y en la vida jurídica y en la práctica legal. Entonces, resulta que el ordenamiento jurídico se encarga fundamentalmente de organizar este cúmulo de preceptos y este cúmulo de normas. Pero la gran pregunta entonces es, ¿este sistema cómo es? ¿Cómo lo puedo yo conocer? Y aquí es cuando ya empezamos a hablar de sistemas estáticos y sistemas dinámicos, y de sistemas externos y sistemas internos. Resulta que como hay una multiplicidad de ordenamientos jurídicos en el mundo, pues cada ordenamiento jurídico ha determinado cómo regir su propia sociedad. Y aquí es donde nos remitimos a Rousseau, que nos decía, el Estado, la figura del Estado, este Leviatán, es aquel con el que firmamos un contrato social, mediante el cual las partes se someten a unas determinadas obligaciones. Por parte del ciudadano es ceder una serie de libertades, o al menos una cantidad de esas libertades, al Estado, para que éste mismo se encargue de asegurar el resto de libertades que el ciudadano no ha cedido. Pero al mismo tiempo, ¿cómo hace el Leviatán, cómo hace el papá de Estado para asegurar que esas libertades que hemos cedido y esas libertades que no hemos cedido sean respetadas? Pues a través de la fuerza y a través de diferentes mecanismos para poder cohibir al ciudadano promedio. Entonces, resulta que dentro de estas normas que van a estar en el ordenamiento jurídico hay muchos tipos de normas. Pero es que yo necesito saber entonces cómo estas normas aparecen, cómo estas normas desaparecen y cómo estas normas se aplican o se inaplican. Y por eso es que hablamos de que hay sistemas estáticos y sistemas dinámicos, de manera general. Un sistema estático es aquel sistema que tiene una suerte de cláusulas pétreas. Este sistema es un cascarrabias. Él ha dicho, así soy, así me quedo, no voy a cambiar. Yo, como estoy perfecto. Estoy seguro que conocen a uno más así. Asócienlo, por ejemplo. Más de un profesor que conozco es así. Piensen en ese profesor cascarrabias estático y asócienlo con esa idea de sistema estático. Pero hay sistemas dinámicos, que son el opuesto a ese sistema estático. Es un sistema que dice, admito que no me las sé todas, admito que no soy perfecto, admito que existen diferentes elementos de los cuales yo no puedo prever. Y por eso mismo estoy dispuesto a dejar que en mi sistema entren nuevas cosas. El sistema estático se queda quieto, se queda ahí parado, mirando lo que pasa, no le importa si todo está en llamas, no le importa. Él se encargará de apagarlas. El sistema dinámico se preocupa y dice, si esto está en llamas es porque algo estoy haciendo mal, es porque algo dentro de mí
no está funcionando como debería funcionar. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí. Listo. Pero a su mismo tiempo hay sistemas externos y sistemas internos. Un momentito. Traigo ese... Uy. Entonces, para poder hablar de sistemas externos y sistemas internos, ASIS nos propone no, perdón. Nos va a proponer fundamentalmente un sistema que se va a encargar únicamente, ya sea de admitir la existencia de nuevas normas que sean incorporadas al sistema de manera externa, pero al mismo tiempo nos va a permitir que existan normas que sean incorporadas únicamente de manera interna. ¿Alguien me quiere recordar bien cuál es la diferencia entre sistema externo y sistema interno? Estoy teniendo un poquito de confusión con esto. Bueno, de manera general, es entender el sistema como si admite o no admite la introducción de nuevos preceptos a él mismo. El derecho como sistema ya lo entendimos y ya nos referimos a esta idea de que el derecho busca organizar y busca trabajar en conjunto con el Estado y prácticamente que su unidad molecular, su unidad base van a ser las normas. Pero entonces aquí es cuando ya podemos empezar a hablar de las diferentes existencias de normas jurídicas, de la existencia de diferentes tipos de normas. A nosotros nos plantean fundamentalmente 4 tipos de normas. Normas que van a ser jurídicas porque hacen parte directamente y son producidas directamente por un ordenamiento jurídico, y lo que van a caracterizar a estas normas es que provienen de un ente de calidad jurídica. Entonces las normas jurídicas las vamos a encontrar porque fundamentalmente están positivizadas. Existen dentro del ordenamiento jurídico y realmente son las únicas que tienen una característica de obligatoriedad. Las normas jurídicas siempre van a ser de carácter
pues no directamente obligatorio, porque hay que recordar que existen normas jurídicas que son, por ejemplo, permisivas, pero lo que caracteriza a estas normas es que provienen de ese centro de producción normativo que las va a blindar con una determinada capacidad jurídica. Las normas de trato social son las que son producidas por la sociedad y son las que son producto de los diferentes roces entre los diferentes individuos que existen en sociedad. Entonces, como vivimos en una sociedad y hay muchas personas, hay muchos individuos, pues entre nosotros aparecen normas que son básicas, normas que simplemente aparecen y que realmente nadie es capaz de rastrear directamente su origen, pero que sabemos que como sociedad tenemos que respetar y permite no solamente la existencia de una cultura, sino que permite además la existencia de una cohesión y una cierta paz social. Entonces, reglas sociales son, por ejemplo, darse la mano, saludar a las personas, despedirse de ellas, agradecer, decir por favor y gracias, etc. Las reglas morales se caracterizan porque son propias al individuo y porque dentro de su pensamiento y por así decirlo dentro de su cosmología, por así decirlo, aunque no es la palabra adecuada, este individuo se las va a autoimponer. Este individuo va a decir, yo contemplo que este actuar es correcto y por tanto de ahora en adelante me voy a regir siempre de acuerdo a esto. Entonces se impone unas normas que él no le puede imponer a los demás. Son unas normas que únicamente lo rigen a él. Las normas religiosas provienen de, como bien indica su nombre, de la religión, es decir, que su principal autoridad y la persona que va a expedir esas normas va a ser un ente supraempírico, va a ser un ente que no podemos tocar, un ente que no podemos conocer directamente, sino que solamente podemos conocer en un marco religioso o en un marco, por así decirlo, espiritual. Estas normas religiosas son, por así decirlo, autoimpuestas en una cierta medida, pero también tienen una capacidad de propagarse y de imponerse ante otras personas. En realidad, todas tienen la capacidad de autoimponerse, pero resulta que para llegar a que la norma tenga esta calidad de autoimponerse, tendría que convertirse en una norma jurídica. Es decir, lo que siempre va a caracterizar la norma jurídica es que al final del día está la capacidad de usar la fuerza. Siempre existe la manera de obligar a las personas a que las cumplan. Esa es la característica más importante de la norma jurídica. ¿Y por qué es la más importante? Porque resulta que el ordenamiento jurídico se caracteriza por tener el monopolio de la fuerza. Se caracteriza por ser el único capaz de ejecutar una fuerza que sea admitida de manera general. Y finalmente, las reglas de costumbre son unas normas que no están directamente mencionadas en sus textos, pero que son interesantes porque plantean unas pautas de comportamiento que son producto de la historia. Son producto de que se haga un uso continuado de ellas. Y como se hace un uso continuado de ellas, pues se sobreentiende que son normas que son útiles, que son correctas, que son válidas, que son justas. Pero entonces, bueno, creo que eso ya es más adelante. ¿Sí? Bueno, esto un poquito más complicado. Básicamente son conceptos jurídicos fundamentales, todos aquellos que podamos predicar de, ¿cómo digo?
Bueno, no sé dónde dejé mi texto sobre eso, pero bueno. La relación jurídica va a ser una relación que se constituye de manera amparada por la ley. Es una relación que se constituye entre dos personas de manera general, pero siempre pueden haber más personas. El deber jurídico se constituye como una obligación que puede ser bien sea autoimpuesta por las partes en virtud de una relación jurídica, pero también aparece en los casos que la ley lo contempla. Es decir, hay casos dentro de los cuales las normas nos obligan a cumplir unas determinadas conductas. El derecho subjetivo es el derecho que confiere por así decirlo, la capacidad de exigir el cumplimiento de un deber jurídico o en su defecto de un derecho objetivo. Entonces, de manera general se entiende el derecho objetivo como una obligación, como algo a lo cual está sometido una persona, y en virtud de la existencia de este derecho objetivo aparece un derecho a que se cumpla ese derecho objetivo. Y ese derecho a que se cumpla lo denominamos un derecho subjetivo, que en general se conocen como derechos. Los derechos subjetivos se entienden como obligaciones y los derechos subjetivos como facultades o como permisos. El ilícito y la sanción. Por ilícito entendemos todo comportamiento que el ordenamiento jurídico considere disvalioso, que el ordenamiento considere que va en contra de sus principios y que va en contra en últimas, del ordenamiento, del orden social y del orden público. La sanción es por así decirlo, la consecuencia, en algunos casos, de haber desplegado una conducta que es considerada ilícita. Entonces, nos damos cuenta de que el ordenamiento jurídico engloba muchísimos conceptos, pero resulta que hay unos conceptos que caracterizan al ordenamiento jurídico, y estos son la unidad, la coherencia y la plenitud. ¿Hasta ahora me entienden? Listo. La unidad y la coherencia y la plenitud son características que se predican de los ordenamientos jurídicos correctos. Se dice que para yo poder considerar a un ordenamiento como un ordenamiento jurídico, necesito cumplir con estas tres características. Entonces, la primera característica de la unidad hace referencia a que exista un criterio identificador, a que exista un criterio que me permita a mí como ciudadano o a cualquier persona determinar qué normas hacen parte del ordenamiento jurídico y qué normas no hacen parte del ordenamiento jurídico. El segundo criterio, es decir, la segunda característica, la de coherencia, hace referencia a que dentro de este ordenamiento jurídico, las normas que existen dentro de él no deben contrariarse sustancialmente las unas a las otras. Es decir, yo no puedo tener en un ordenamiento jurídico normas que sean opuestas en sus contenidos entre unas y otras. La coherencia se necesita para asegurar que el ordenamiento jurídico también tenga su propia validez. La plenitud, finalmente, hace referencia a que el ordenamiento jurídico debe estar en la capacidad de prever una determinada cantidad de conflictos. El ordenamiento jurídico debe ser capaz de tener en cuenta una alta gama, una gran variedad de situaciones que se podrían presentar en sociedad y por tanto debe plantear una solución a esos conflictos. Pero resulta que tanto la plenitud como la coherencia no se deben entender en términos tan estrictos. Si bien existen teóricos que apoyan versiones supremamente exigentes, supremamente, por así decirlo, extremas de ambos términos, la regla general es que para el tema de la coherencia, con la existencia de mecanismos para solucionar esas incoherencias, ya se puede determinar que el ordenamiento jurídico es coherente, porque se presupone que en algún momento existirá una norma que contraría la otra. Y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la nulidad
por inconstitucionalidad, tenemos la excepción de nulidad por inconstitucionalidad, tenemos la nulidad en general, y existen diferentes mecanismos que buscan sacar del ordenamiento jurídico una determinada norma por ir en contra de otra norma, que generalmente va a ser de un valor superior. Y generalmente va a ser en contra de la Constitución. La plenitud busca, entendida de una manera un poco más moderada, busca explicar que también deben existir mecanismos para solucionar todos los problemas que se presenten en sociedad. Es decir, no tiene que existir determinadamente una norma que diga una norma para cada caso, sino que más bien debe existir diferentes normas para diferentes casos que abra la posibilidad a que en caso tal de que no haya una norma explícita, uno se pueda remitir a cualquier otra norma. Y dentro de esos mecanismos encontramos, por ejemplo, la analogía, encontramos el reenvío, encontramos la interpretación, muchos más. Pero entonces, aquí es importante hacer un símil con la idea de un ordenamiento vivo, de un organismo. La manera en que entendemos el derecho desde la perspectiva es como si el derecho viviera, como si el derecho fuera un organismo, porque al fin y al cabo nuestros organismos también son sistemas. Tenemos un sistema linfático, tenemos un sistema cardíaco, tenemos un sistema respiratorio. Asimismo funciona el sistema jurídico. Y estos sistemas que acabo de mencionar, ellos también se pueden enfermar. Entonces, por ejemplo, el sistema cardíaco puede enfermarse cuando se tapan las arterias. El sistema, bueno, no soy ningún médico. El sistema respiratorio se puede enfermar cuando, por ejemplo, inhalamos mucho, una cantidad muy alta de humo. Esos sistemas tienen sus problemas y justamente existen soluciones a estos sistemas. Pero ¿cómo se llaman esos problemas que se presentan en los sistemas? Los denominamos patologías. Y en el caso del sistema jurídico, hablamos justamente de patologías dentro del sistema jurídico. Decimos que la patología de la plenitud, es decir, cuando no hay plenitud, hablamos de que existen lagunas jurídicas, y la patología que se predica de la ausencia de coherencia se denominan antinomias. Entonces, por ejemplo, entonces justamente la medicina para esas patologías, en el caso de la incoherencia y las antinomias, son los diferentes criterios que permiten solucionar las antinomias. Por ejemplo, y los más clásicos, el criterio jerárquico, el criterio cronológico y el criterio por especialidad. La plenitud tiene también su sistema para resolver esas antinomias, esas lagunas, y ustedes se encargarán más profundamente de estudiarlos en sus clases de hermenéutica y de argumentación. De manera general, la plenitud se soluciona no solamente a través de rellenar los vacíos legales. Esos vacíos legales se rellenan realmente no solamente a través de la creación de una norma específica, sino también a través de una interpretación extensiva de diferentes preceptos constitucionales. Y lo más poderoso para solucionar tanto la coherencia como la plenitud es nada más y nada menos que la argumentación jurídica. Entonces, de manera general, el derecho se estructura fundamentalmente de normas. Y por eso la definición clásica de que el derecho es un sistema de normas encaminadas a corregir la conducta, a corregir y dirigir la conducta de los individuos en sociedad. Estudiamos entonces los diferentes tipos de sistemas que pueden existir. Estudiamos la relación del sistema jurídico con el Estado. Estudiamos la existencia de, por así decirlo, la molécula del ordenamiento jurídico, que son las normas, y nos dimos cuenta de que existen otros tipos de normas, pero estos tipos de normas no hacen parte del ordenamiento jurídico a menos de que se haga una traducción. Así lo denomina la profesora Liliana. Y los conceptos jurídicos fundamentales son los conceptos que vamos a encontrar y que se pueden predicar de todos los ordenamientos jurídicos, pero casi siempre los podemos reducir a normas. Finalmente, una vez que ya nos metimos en el sistema, tomamos un poquito de distancia y estudiamos cuáles son las características de este mismo sistema. Pero entonces nos interesa específicamente ahora estudiar la norma jurídica y estudiar,
¿Me entendieron? ¿Tienen preguntas sobre el módulo 2? ¿No? Listo. Bueno, vamos a hablar un poquito del tercer módulo y terminamos un poquito antes para no saturarnos y para no saturarnos. El problema de la validez de la norma jurídica se plantea porque es que si el organismo base, si por así decirlo, la base del ordenamiento jurídico son las normas, pues nos tenemos que asegurar que esas normas tengan una determinada validez, que sean respetadas, que sean seguidas, pero además nos damos cuenta de que resulta que el concepto de validez tiene diferentes significados y que se puede predicar la validez de diferentes aspectos de la norma jurídica. Entonces, en ese momento, lo que empezamos a hacer es sacar la lamela del microscopio, sacamos el ordenamiento jurídico, o más bien, podríamos decir que tenemos la misma lamela, tenemos el ordenamiento jurídico acá, y lo que hacemos es cambiar la lupa. Entonces, como ya habíamos determinado que la norma jurídica es la base del ordenamiento jurídico, pues entonces lo que hacemos es concentrarnos aún más. Específicamente, dentro de la norma jurídica. Es como si viéramos un tejido y ese tejido es el ordenamiento jurídico y las células es la norma jurídica. Entonces, primero que todo, para estudiar la norma jurídica y para estudiar la norma en general, hay que recordar lo que habíamos visto previamente sobre las normas y es darnos cuenta de que existen unos determinados, por así decirlo, elementos que son predicables a las normas jurídicas. Y justamente todo esto se encarga de estudiarlo la teoría general de la norma, que hace parte de la teoría general del derecho. Entonces, pero antes que todo eso, y antes que hacer un estudio directo sobre la norma, tenemos que preguntarnos por dónde salen las normas. Y esto es lo que denominamos como el fenómeno normativo. Resulta que nosotros como humanos hacemos uso del lenguaje. Y el lenguaje para nosotros es sumamente importante porque es que el lenguaje tiene la capacidad de expresar nuestros pensamientos y nuestras ideas. Pero nuestros pensamientos son de muchos tipos. Nuestros pensamientos no son únicamente de un estilo o de una naturaleza, sino que realmente vamos a darnos cuenta que lo que pensamos y la manera en que queremos expresarlo va a diferir de acuerdo justamente al contenido de ese pensamiento. Entonces, en el caso del fenómeno normativo, nos damos cuenta de que a veces los humanos estamos en la necesidad de que otras personas cumplan una orden que nosotros estamos dando. Y en ese orden de ideas es donde aparece la idea de la función prescriptiva del lenguaje. Entonces, el lenguaje va a tener diferentes funciones a la hora de pues en general, de ser utilizado. Entonces, hay una función narrativa, hay una función descriptiva, hay una función prescriptiva y hay muchos otros tipos de funciones. Pero específicamente, a nosotros como abogados nos interesa esta función prescriptiva porque es que nos vamos a dar cuenta de que a través de ella es que formulamos las determinadas prescripciones, que un sinónimo de esa palabra es la norma. Entonces, el fenómeno normativo se constituye fundamentalmente de diferentes pasos. Tenemos un primer momento dentro del cual hacemos uso del lenguaje y el cual denominamos acto normativo. Esto tengo que recortarlo. Aquí está. Un primer acto normativo a través del cual, por así decirlo,
formulamos por primera vez nuestro deseo de organizar una conducta, y este deseo se va a ver materializado en un enunciado normativo, que va a ser lo que vamos a llamar prescripción. El enunciado normativo es como tal la norma, es, por así decirlo, esa articulación entre diferentes palabras que buscan transmitir la necesidad de cambiar un comportamiento. Porque recordemos que las prescripciones siempre tienen en mente cambiar el comportamiento de la persona que va a recibir esa prescripción. Pero a un nivel global y a un nivel jurídico, por así decirlo, estas prescripciones no es como que directamente haya un interlocutor, sino que realmente hay una autoridad. Hay una institución que se encarga de producir una norma, de producir una prescripción que las personas, los sujetos normativos, están en la obligación de seguir. Entonces, este enunciado normativo, finalmente, es como tal este uso natural del lenguaje. Pero es que hasta aquí el enunciado normativo está desprevisto de cualquier interpretación. No existe determinadamente una forma, o sea, no se ha hecho un estudio sobre lo que quiere decir ese enunciado normativo. Pero a partir del momento en el que se haga este análisis, pasamos a tener una norma. Entonces, cuando hablamos de norma, de acuerdo a Daniel Mendonca, tenemos una norma a partir del momento en el que hemos formulado un análisis sobre un enunciado normativo. Entonces, cuando yo cojo mi código, o el código laboral acá, yo voy acá y... Por ejemplo, artículo... Remuneración del trabajo, artículo 27. Todo trabajo dependiente debe ser remunerado. Listo. Ese, lo que yo acabo de leer, es un enunciado normativo. No es una norma directamente. ¿Por qué? Porque para que yo lo pueda considerar una norma, de acuerdo a Mendonca, yo tengo que haber formulado un análisis. Entonces, cuando yo digo que es que el trabajo dependiente hace referencia a cualquier exteriorización de una voluntad que esté sometida a una autoridad y que esta autoridad se vea beneficiada por ese trabajo y que la persona que desempeña ese esfuerzo está bajo la autoridad, podemos empezar a hablar de un trabajo dependiente. Y lo que nos indica este artículo 27 es que ese trabajo dependiente siempre deberá ser remunerado. Es decir, que nadie debe trabajar gratis. Este análisis tan chueco que acabo de hacer es lo que podríamos llamar, en palabras de Daniel Mendonca, la norma. Pero de manera general, la norma se entiende también como el enunciado normativo y se confunde. Pero bueno. Pero entonces, lo que nos interesa ahora es darnos cuenta de que listo, ya emitimos esta norma, ya emitimos una prescripción, pero yo cómo sé si esta prescripción es válida y yo cómo sé si las personas están en la obligación de aceptar y de seguir esa prescripción. Y aquí es donde primero que todo hay que hacer una diferencia entre una validez formal, una validez material y una validez moral. Es decir, existen diferentes formas de analizar la validez de una norma. La primera es la validez formal. Y la validez formal hace referencia a todos los trámites que deben ser surtidos para que esta norma sea provista de validez. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los procesos que sí o sí tiene que llevar a cabo la autoridad para poder emitir una norma que esté formalmente válida? Entonces, de manera general, se entiende que tiene que haber sido emitida por una autoridad que esté facultada para emitirla. Tiene que respetarse el proceso que ha contemplado la ley. Y tiene que ser coherente con los diferentes
preceptos y con las otras normas que existen. Con este último puede haber un poquito de debate porque hay que entender que existe esta coherencia material, esta coherencia sustancial, y es en el sentido de que la norma no debe ser contraria a derecho. Pero de manera general se entiende que tiene que haberse surtido el trámite necesario por la autoridad competente y simplemente debe existir. Es decir, no debe haber sido derogada. Esa es la definición de validez, pero de Kelsen, porque es una validez que es eminentemente formal. Después tenemos una situación con la validez material, y es que la validez material hace referencia no como tal a cómo se llegó a la norma, sino a lo que dice la norma. Entonces nos interesa en la validez material estudiar el contenido de la norma. ¿Qué dice la norma? Y revisar si lo que dice la norma no es contrario a otra ley, si no es contrario a la Constitución, si no es contrario a las buenas costumbres y si no es contrario al orden social. La validez formal, la validez moral, hace más bien referencia ya a un tema más propio. Y esta validez moral es importante porque se va a ver directamente reflejada en la respuesta por parte de los sujetos normativos a esas normas. Entonces, puede que una norma sea válida tanto formal como materialmente, pero si un sujeto no está moralmente de acuerdo con la norma, existe la posibilidad de que no se siga esta norma. Y aquí se da pie al debate sobre el tema de la justicia y sobre la influencia que tiene la justicia en el concepto de derecho. Es importante esto porque se ha tratado de pensar a través del positivismo, y es una concepción errónea, que es que la moral nunca debe hacer parte de la práctica jurídica. Cuando a partir del momento en el que hablamos de justicia, que es prácticamente la característica principal y, por así decirlo, la función principal del derecho, administrar justicia. Bueno, vamos. Cuando a partir del momento en el que introducimos el concepto de justicia, sí o sí hablamos de moral. Ahora, el gran debate entre positivistas y entre naturalistas en realidad se concentra en sobre cuál es el rol de la moral en la argumentación jurídica y cuál es el rol de la moral. Ellos sí aceptan la existencia de la moral y sí aceptan la inferencia de la moral, pero no reconocen su relevancia y no reconocen su importancia. Mientras que de manera general, los naturalistas o los no positivistas sí la admiten. Creo que vamos a dejar hasta acá. Ya la próxima semana continuamos con con lo que nos falta, que vendría siendo esto, los problemas de validez y los centros de producción, el análisis valorativo y el análisis funcional, que este último se surte bastante sencillo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Listo, me alegra muchísimo. Porfa, me dejan su número de tarjeta de identidad, su número de identificación, su documento de identificación aquí en el chat para poder agregarlos ¿cómo se llama esto? Bueno, ustedes saben. Y bueno, ustedes saben que estoy pendiente. Cualquier cosa que necesiten me escriben. Y nada, espero que no les esté dando muy duro por ahora todo el tema del cambio. Y pues bueno.